Bueno, ahí empiezo a grabar. Bueno, no sé si llegan a ver todos ahí el pizarrón. Hoy vamos a ver un tema nuevo. El tema nuevo es uniones químicas. Y como verán, hay dos clases de uniones, las iónicas y las covalentes. En las uniones iónicas, lo que está ocurriendo es que los elementos se combinan y uno va a ceder electrones y otro va a ganarlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Hasta ahora nosotros estuvimos trabajando con elementos particulares, por ejemplo, hacíamos la configuración electrónica del sodio, del cloro, o comparábamos diferentes propiedades, como el radio atómico, de diferentes elementos. Lo que vamos a hacer ahora es formar moléculas, combinar elementos y ver cómo se relacionan entre ellos, ¿sí? Para eso, como decíamos, están los dos tipos de uniones, los dos tipos de relación que pueden tener los elementos entre sí. Hoy nos vamos a abocar a las iónicas, ¿sí? Y en otra clase vamos a ver las covalentes. Para que tengan esto en cuenta, una unión iónica ocurre cuando tenemos una, digamos, una distribución de electrones donde un elemento le arranca o gana los electrones de otro, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle. Antes se decía que era entre no metales y metal la unión, o sea, cuando se combina un elemento que es un no metal y un elemento que es un metal, ocurre una unión iónica. Bueno, eso no es del todo cierto, porque en realidad existen diferentes porcentajes de tipo de unión. ¿Nosotros qué vamos a valernos? Vamos a valernos por lo que es la diferencia de electronegatividad. Este delta es una diferencia. N está simbolizando la electronegatividad. ¿Se acuerdan de la electronegatividad, que es una de las propiedades que vimos? ¿Se acuerdan que comparamos elementos según su electronegatividad en la tabla? Sí. Chan, chan, bien. La electronegatividad era justamente la propiedad que tiene un elemento de atraer electrones hacia sí. Entonces, cuanto más arriba y a la derecha estaba el elemento en la tabla, más electronegatividad tenía. Entonces, si comparamos un elemento que esté arriba y a la derecha de la tabla con uno que esté a la izquierda o más abajo, esa diferencia va a generar una unión iónica, ¿sí? Para poner un valor, se toma como unión netamente iónica cuando la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 2,1, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Como consecuencia de esta unión iónica, se van a generar iones. Un ion es un elemento con carga. Ion es un nombre general, porque dentro de los iones, los elementos pueden tener carga positiva o carga negativa. Si tienen carga positiva es un catión. Si tiene carga negativa es un anión. Todas estas palabras nuevas las vamos a ir viendo, las vamos a aplicar, las tienen que conocer y diferenciar, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? Más o menos. Todo va a tener más sentido cuando elijamos elementos y hagamos las uniones. Pero bueno, la introducción es esta. La clasificación de este tipo de unión, con las que vamos a trabajar hoy, que son las iónicas, que antes se decía que ocurrían entre no metales y metales, pero en realidad no es del todo cierto eso, sino que para clasificar una unión como netamente iónica, la diferencia de electronegatividad entre los elementos tiene que ser mayor o igual a 2,1. Y como consecuencia de esa unión iónica se generan iones. Esos iones pueden tener carga positiva, entonces se llamarían cationes, o carga negativa y se llamarían aniones, ¿sí? Por otro lado, tenemos las uniones covalentes, que son con las que vamos a trabajar después. En las uniones covalentes lo que ocurre es que se comparten electrones. ¿Qué pasa? En las covalentes, los elementos no tienen la fuerza suficiente para arrancarse electrones. Entonces no les queda otra que compartirlos para todos quedar parejos, por así decirlo, y ocurren entre dos no metales, o sea, elementos que tengan electronegatividades, esa propiedad parecida, y cuando la diferencia de electronegatividad es menor a 2,1, ¿sí? Entonces, recuerden estos símbolos. Este es el mayor, este es el menor. Profe, yo no veo el pizarrón. Perdón, no escuché la pregunta. Que yo no veo el pizarrón. ¿No se ve? Yo no lo veo. ¿Nadie lo ve?
Sí. Sí se ve, pero Yo no se sí lo entiende. veo. Yo también la veo. Como está lejos, no se Hola, entiende lo que Barbie. dice. Claro, eso. Está lejos y no se puede ampliar mi ventana si lo ven más grande. No, no se ve piola, se ve piola. Bien. Si no, fíjate a ver si podés ampliar la ventana y lo ves un poquito más grande. Claro, con el celu se debe ver chiquitito. Pero no importa, todo lo que estoy diciendo, todo lo que está escrito lo voy diciendo, así que cualquier cosa lo repasamos. Esta es la introducción, ¿sí? Igual les va a quedar grabado, así después si lo quieren ver en la compu más grande, lo pueden copiar tranquilos. ¿Hasta acá se entiende? Esto es lo que tenemos que ver en las clases que siguen. Y como dijimos en la química, todo se encadena. O sea, hasta ahora estamos hablando de electronegatividad, que era una de las propiedades de la tabla periódica. La electronegatividad aumentaba hacia arriba y hacia la derecha de la tabla. Y vamos a estar comparando esas electronegatividades de los elementos. Así que, si tienen la tabla periódica a mano, alguno que la tenga, vamos a ir sumando todo esto. ¿Hasta acá estamos? Porque voy a borrar, así tenemos pizarrón. Sí. Muy bien. Salud. 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 Coronavirus. Arre, arre. Recuerden que estamos grabando, después todo se escucha. Bien. A ver, entonces, dijimos que vamos a trabajar con las uniones iónicas. Tenemos que tener en cuenta para hacer uniones dos cosas. Primero, la regla del octeto. ¿Alguien se acuerda algo de eso que era? Chan, chan. No. 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 Bien. La regla del octeto por un lado y la estructura de Lewis por otro. La regla del octeto, después la vamos a repetir, es una regla que dice que los elementos quieren alcanzar su configuración más estable, y esa sería la más similar al gas noble más cercano. O sea, tener 8 electrones en su último nivel, por eso octeto, viene de 8. Y la estructura de Lewis es lo otro nuevo que vamos a ver, que es una representación de los elementos según los electrones que tengan en su último nivel de energía. Por eso necesitamos saber la configuración electrónica. Así que, vamos a desenredar todo esto. Vamos a empezar desde el principio. A ver. Sodio. Repasemos. Vamos a hacer la configuración electrónica del sodio. Vamos, los que tengan tabla, la regla de las diagonales, lo vamos repasando todos juntos. Me van cantando. ¿Cómo arranca la configuración electrónica del sodio? Un S2. Muy bien. 1S2. 2S2. 2S2. Bien. Dos P6. Bien. 3S2. Y hasta ahí tenemos. Ah, 6, 8, 10. ¿Y cuál es el número atómico del sodio? 11. 11. 11, muy bien. Entonces nos falta un electrón. Y después del 2P, ¿quién sigue? 3S. 3S1. Perfecto. ¿No estás segura? Perfecto. Entonces, que justo el compañero había hecho una pregunta. Si yo quisiera localizarlo en la tabla, tengo que buscar grupo y periodo. El último nivel alcanzado, nivel, era el Periodo. periodo, perfecto. Y los electrones en el último nivel era El grupo. el grupo. Entonces, si yo busco el periodo 3, grupo 1, tendría que estar el sodio. ¿Sí? Después igual vamos a ver con otro elemento. Dijimos entonces que nos vamos a quedar con el último nivel y su subnivel, o sea, el último nivel alcanzado.
Eso es lo que se llama configuración electrónica externa. Es la última capa completada, mejor dicho, de ese elemento, ¿sí? Completa en el sentido de que llegamos, no porque esté completa, ¿sí? Porque en realidad hay más subniveles. Si yo quisiera hacer una representación del átomo según Bohr, tendría que tener el núcleo con los 11 protones y los electrones. ¿Hasta acá me van siguiendo? Es un repaso. ¿Sí? Representamos esta configuración y este elemento según lo que es la representación de Bohr, que tenía sus limitaciones, pero nos sirve para explicar el tema. ¿Sí? ¿Por qué hacemos todo esto? Porque a mí me interesa el último nivel y subnivel alcanzados. O sea, yo sé que el sodio llega al 3S1 y la estructura de Lewis representa la configuración electrónica externa. Así que el sodio, vamos a verlo acá, se representaría, según Lewis, así. El elemento y un punto. Ese punto, ¿qué simboliza? El electrón que hay en el último nivel. ¿Sí? Esa es la representación de Lewis. No, escucho mucho silencio. No sé si me están siguiendo, se están durmiendo o están por ahí. ¿Repito? No. No. Bien. Entonces, Lewis. Lewis, No. elemento más los electrones que tengan el último No. nivel. ¿Sí? O sea, la configuración electrónica externa. Representa la configuración electrónica externa. ¿Sí? Vamos a tomar otro elemento, que es el cloro. Número atómico del cloro. 17. 17, perfecto. Entonces, si hacemos toda la configuración electrónica, primero va a ser igual que esto. Pero tenemos que llegar a 17. Hasta acá vamos 10. Así que, ¿cómo sigo? 3S2. 3S2. Y 3P. Y 3P. Perfecto. Perfecto. 5. Aparte. No completamos el subnivel P. Entonces, esto es la configuración electrónica externa. Soy el único que no escucha la parte. Repasando lo que me preguntó el compañero. El último nivel alcanzado era el periodo. Nosotros alcanzamos el nivel 3. O sea que este elemento tiene periodo 3. Y la cantidad de electrones en el último nivel, la cantidad de electrones en el último nivel, coincide con el grupo. Pero acá, en el último nivel, tenemos subnivel S y subnivel P. Así que 5 más 2, 7. O sea, tendría que estar en el grupo 7. ¿Sí? Sí. ¿Qué hacíamos? Como eso estaba a la derecha de la tabla, en la parte de no metales, teníamos que buscar 7 en romanos, o agregarle mentalmente el 1 delante, para que sea 17. ¿Sí? Bien. Entonces, si esto es la configuración electrónica externa, o sea, la más alejada, la que queda más lejos del núcleo, entonces mi representación de Lewis para el cloro va a ser esta. El cloro rodeado de sus 7 electrones que tiene en el último nivel.
¿Hasta ahora se entiende? Sí. Sí. Muy bien, vamos a borrar. Profe, no se te escucha muy bien. ¿No se escucha? No, Néstor. No escucho bien. Yo también, pero para que algo era. Esta cosa que no anda. Bien. Entonces dijimos acá, bien, porque esto era una duda que me preguntó un compañero. Muy bien. Ya tenemos el sodio y tenemos el cloro. ¿Sí? Ay. Vamos a ver si pueden hacer una unión iónica entre ellos. Bien. El que tenga una tabla periódica a mano me va a decir la electronegatividad que tiene el cloro, que con la tabla periódica es el valor que está abajo, no se va a ver nada, el valor que está abajo de por ejemplo con esta, del número atómico. ¿Qué valor tiene? 16. Electronegatividad son números chiquitos, ¿sí? La mayor es el 4, que es el flúor, para que se den una idea. Entonces, el cloro tiene que tener una más chiquita. ¿Cuál es la electronegatividad del cloro? Que la buscan en la tabla, fíjense en la tabla, en la que tengan, tiene que estar explicado en dónde está señalada. Eh, 3.16. En realidad el 3.16. valor es 3,0, 3. Que la tabla está re chiquita. Después, fíjense, todas las tablas traen un rectángulo donde muestran con un elemento qué propiedades están señaladas en cada lugar. Tienen que buscar la que dice electronegatividad dentro de sus tablas, a ver dónde ubican la electronegatividad cada tabla, cada marca, y es un valor, como les digo, chiquito. En el caso de, para hacer la diferencia de electronegatividad, para hacer la diferencia de electronegatividad que hay entre estos elementos, sodio y cloro, yo voy a hacer 3, que es la del cloro, menos la del sodio. Esto es importante porque lo van a tener que hacer en los ejercicios, así que tienen que reconocer la electronegatividad y dónde está. La del sodio, ¿saben cuál es? ¿La encuentran? 0,93. 0,9, bien, por ahí anda. 3 menos 0,9, 2,1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que las uniones iónicas eran cuando la diferencia de electronegatividad daba mayor o igual a 2,1? Entonces, al combinar estos dos elementos, sodio y cloro, yo voy a tener una unión iónica. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué pasa? Dijimos que en las uniones iónicas lo que ocurría era que un elemento le arrancaba electrones a otro. O sea, uno va a quedar con una carga y otro va a quedar con otra carga. El elemento más electronegativo siempre le arranca electrones al elemento menos electronegativo. ¿Quién tiene mayor electronegatividad acá? ¿El cloro o el sodio? El cloro. El cloro, perfecto. Entonces el cloro le va a sacar electrones al sodio. Ahora, yo también les nombré algo que era la regla del octeto. La regla del octeto significa que los elementos quieren alcanzar 8 en su último nivel de energía para parecerse a su gas noble más cercano. Entonces, cloro, dijimos que sí.
¿Puedes repetir lo de la electronegatividad? Sí, el elemento más electronegativo es el que le va a arrancar electrones al elemento menos electronegativo. Porque justamente la electronegatividad es la propiedad de atraer electrones hacia sí. ¿Sí? Ahora con el ejemplo lo van a ver. Ah, bueno. El cloro dijimos que tenía 7 electrones según la representación de Lewis. Porque tenía 7 electrones en su último nivel. Así que lo vuelvo a dibujar. El sodio tenía un solo electrón en su último nivel según la representación de Lewis. Y acá me dijeron que el cloro es más electronegativo. De hecho, el cloro tenía un valor de 3 y el sodio tenía un valor de 0,9. Entonces, dijimos que los elementos quieren alcanzar 8. ¿Cuántos electrones le faltan al cloro para alcanzar 8? 1. 1, perfecto. Y como es más electronegativo, ese electrón que le falta se lo va a robar al sodio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda esto? Y acá presten mucha atención porque esto es lo más importante. El cloro ganó un electrón. ¿Qué carga tienen los electrones? ¿Qué carga tienen los electrones? Negativa. Negativa, perfecto. Entonces es como que el electrón hubiese ganado una carga negativa. Entonces el electrón queda todo el cloro negativo, con una carga negativa en exceso. Porque se acuerdan que al principio veníamos hablando de átomos neutros. O sea, cuando están solos los átomos son neutros. Pero cuando ocurren estas uniones, los átomos ya no son neutros. Adquieren una carga, puede ser positiva o negativa. Entonces, eso le pasa al cloro. Ganó un electrón, se quedó con un exceso de carga negativa. Porque tiene un electrón, que es una carga negativa, de más. El sodio, ¿qué le pasó? Pensemos en su estructura. Tuvo que ceder un electrón, así que se quedó así. Entonces se quedó en su núcleo con 11 protones. ¿Y los protones qué carga tenían? Positiva. Bien, entonces tiene 11 cargas positivas en su núcleo. Y al perder este electrón, ¿cuántos electrones le quedaron al sodio? 10. 10. Entonces tiene 11 cargas positivas contra 10 negativas. ¿Qué carga le quedó en total? Positiva. Una carga positiva, perfecto. Entonces, ¿qué se formaron acá? Iones. Iones. Los iones eran elementos con carga. ¿Se acuerdan que estamos viendo? Uniones iónicas. Las uniones iónicas generan iones. ¿Qué tipo de iones? Este que tiene carga negativa se llama anión. Este que tiene carga positiva se llama catión. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. Y eso que hemos nombrado que era la regla de los octetos, que significaba que todos tenían que alcanzar 8 en su último nivel. Bueno, el cloro alcanzó los 8. ¿Sí? Y el sodio, al perder este electrón, se quedó con su capa de 8 electrones anterior completa. O sea que también alcanza 8 de alguna manera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, el sodio se va a parecer al gas noble que tiene más cerca, que si miran en la tabla, el sodio era el elemento 10. Si se puede ver. Y su gas noble más cercano es el gas noble 10. ¿Se ve ahí? Sodio 11, elemento 10. En cambio, el cloro era el elemento 17.
se va a parecer a su gas noble más cercano, que es el gas noble 18. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Sí. Más o menos. Bien. Y eso. Vamos a hacer más ejemplos para que se entienda la unión, ¿sí? Ahora, voy a cerrar esta sesión porque está por acabar el tiempo, saltó la alarma, y si se fijan en novedades, yo les dejé el link ya programado para la segunda vez, ¿sí? Sí. Bien, voy a cerrar esta y los invito a sumarse a el nuevo IDE, así vemos más ejemplos. Ah, listo. Vale. Esta cosa. Vale, perfecto.